Buenas, buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Joaquín Siriani y en el día de hoy vamos a seguir con la serie de videos de la columna vertebral. Nos vamos a dedicar en este video al estudio de las articulaciones en la columna, ¿sí? Em, pero antes de empezar tenemos que aclarar, en primer lugar, que para entender este video tienen que comprender la estructura de una vértebra mínimamente, ¿sí? Y también las diferencias que hay entre las vértebras según la región de la columna de la que estemos hablando, ya sea cervical, torácica o lumbar. Entonces para eso les recomiendo que vayan al video anterior, la primera parte de columna vertebral 1, donde van a poder ver todo esto en detalle, ¿sí? Una vez que ustedes entienden eso, van a poder entender mucho mejor las articulaciones en la columna. En segundo lugar, tenemos que entender que las articulaciones en la columna están divididas en dos grandes grupos. Las articulaciones generales, ¿sí?, que se extienden por toda la longitud de la columna vertebral, y las articulaciones específicas de la región cervical superior, que por ejemplo van a unir el cráneo con la primera vértebra cervical, ¿sí? O también unen la primera vértebra cervical con la segunda, ¿sí? Pero estas son articulaciones más específicas y van a tener un video aparte, una segunda parte, por ejemplo, o una tercera parte, ¿sí? Entonces lo vamos a dejar ahí bien dividido. Ya lo iremos viendo a medida que lo vamos haciendo, ¿sí? Entonces, bueno, podemos empezar. Entonces, con el primer conjunto de articulaciones con las que vamos a empezar es con los discos intervertebrales, ¿sí? Los discos intervertebrales van a justamente permitir la unión entre los cuerpos de las vértebras, ¿sí? Y van a ser articulaciones del tipo sin artrosis, es decir, que el tejido interpuesto entre las estructuras articuladas, en este caso los cuerpos vertebrales, es continuo, entonces sin artrosis. Y dentro de las sin artrosis, ¿sí?, van a estar dentro del grupo de las cartilaginosas. ¿Por qué? Porque entre los cuerpos vertebrales encontramos cartílago, ¿sí? Es decir, el disco intervertebral está hecho de cartílago. Bien, entonces por eso hablamos de articulación cartilaginosa. Entonces, sin artrosis, cartilaginosa, del tipo sínfisis, ¿sí? Sínfisis. ¿Por qué sínfisis? Porque hay predominancia de fibrocartílago, ¿ok? Entonces, sin artrosis, ¿por qué? Porque el tejido interpuesto es continuo, ¿sí? Como ven, no está discontinuado en ningún momento el disco. Por ejemplo, una cavidad sinovial, ¿sí? Si estuviera interpuesto por una cavidad sinovial, hablaríamos de una articulación diartrosis o sinovial, pero no es el caso. Entonces, sin artrosis. Sin artrosis, ¿qué tipo de tejido tenemos entre las estructuras articuladas? Cartílago. Bien, cartilaginosa, ¿sí? Y por último, ¿qué tipo de cartílago? Fibrocartílago. Entonces, ¿de qué hablamos? Sínfisis. Sínfisis intervertebral. Fenómeno. 10 puntos. Entonces, seguimos. Términos generales de la conformación de un disco intervertebral para entenderlo. Con decir esto, igual ya están recontra bien. El disco intervertebral, ¿sí?, está conformado por un anillo fibroso, ¿bien?, que es externo, en relación al núcleo pulposo, que se encuentra interno, en la parte interna del disco, ¿sí? Entonces, el anillo fibroso va a tener una parte externa, compuesta por lo que viene siendo tejido conectivo fibroso, ¿sí?, láminas concéntricas de colágeno, básicamente, y una parte interna del anillo fibroso, ¿bien?, que va a estar compuesto por justamente el fibrocartílago, ¿sí? Fibrocartílago. Y va a estar rodeando este anillo fibroso, con estas dos partes que les dije, al núcleo pulposo, compuesto básicamente por
mucopolisacáridos, o sea, glúcidos, punto, ya está, glúcidos, y principalmente 88% agua. Bien, ya está. Eso es en términos de la anatomía, lo que tienen que saber del disco, ¿sí? Y ya es bastante, ¿ok? Pero, bueno, siempre los detalles nunca vienen mal. El núcleo pulposo, ¿por qué es relevante para empezar? Tanto el núcleo pulposo como el disco intervertebral, para la clínica y para que lo entiendan mucho mejor, ¿sí? Y les quede algo. Porque este núcleo, cuando el disco intervertebral degenera, ¿sí? Por alguna razón, ya sea por mayor compresión, por algún mal movimiento, por la edad, ¿sí? Por lo que sea, el núcleo pulposo puede protruir, ¿sí? Desplazarse hacia posterior, por ejemplo, ¿sí? Y comprimir este espacio, ¿sí? Este espacio que es el conducto vertebral, que ya lo vamos a ver, ¿sí? Pero básicamente por este conducto vertebral pasa la médula espinal. No se preocupen, ya lo vamos a ver, pero lo importante es que de la médula espinal salen nervios, ¿sí? Nervios espinales, de los cuales salen los nervios para inervar a los miembros, ¿sí? Su miembro inferior, su miembro superior, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa si yo comprimo a la médula espinal? Y bueno, la señal nerviosa va a tener dificultades para poder viajar, por ejemplo, hacia los miembros, ¿ok? Esto puede generar dolor, pérdida de sensibilidad, etcétera, entre otras cosas. Pero está bueno que tengan este detalle de lo que se conoce como hernia discal, que es así esta patología, ¿sí? Se conoce de esta forma, para que a ustedes les quedan mucho más grabado estos términos anatómicos y estas articulaciones. Bien, entonces, continuando rápidamente. Em, el siguiente medio de articulación, ¿no?, que vamos a tener entre los cuerpos vertebrales va a ser el ligamento longitudinal anterior. ¿Sí? Vamos a irnos para atrás para que se vea mejor, se entienda mejor. El ligamento longitudinal anterior es un ligamento muy largo, como pueden ver, que se une a la parte anterior de los cuerpos vertebrales, ¿ok? Y a los discos intervertebrales un poquito más laxamente, ¿sí? Se une bien, bien, bien a los cuerpos, pero también a los discos. Em, Básicamente tiene una extensión. Más allá de que ustedes vean que se extiende entre toda la columna vertebral, hay que decir que va desde la porción basilar del hueso occipital. Vamos a sacar esto para que se vea mejor. Del hueso occipital. ¿El hueso occipital qué es? Porque yo le digo el occipital, el occipital. Nunca hice un video del video del hueso occipital. Entonces, justamente es un hueso del cráneo. ¿Sí? El cráneo está formado por varios huesos. El occipital es uno de ellos. Tiene una porción escamosa, una porción lateral. Y lo relevante, la porción basilar. ¿Sí? Para que ustedes no se aprendan de memoria, va desde la porción basilar hasta bla 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 bla. No. Porción basilar del hueso occipital, ¿qué es esto? ¿Sí? Es esta la porción basilar. Pero como ven, es uno de los huesos del cráneo. Acá tenemos más huesos, ¿sí? Tenemos el temporal, el parietal, el frontal, los huesos de la cara. Bueno, el occipital es uno de ellos. Es el famoso hueso de la nuca. ¿Bien? Entonces, desde la porción basilar del hueso occipital, ¿bien? Hasta lo que viene siendo la cara anterior del sacro, uniéndose, como les dije, a los cuerpos vertebrales, ¿sí? Eh, de forma mucho más fuerte, digamos, y a los discos intervertebrales más laxamente, ¿sí? Llega hasta la cara anterior del sacro, ¿sí? Recorriendo toda la columna vertebral, desde la porción basilar del hueso occipital hasta la cara anterior del sacro, e incluso el coxis, ¿sí? Es decir, región sacrocoxigia, ¿sí? A ver, el tipo de articulación que es este ligamento es básicamente una, como ya les dije, sin artrosis, ¿sí? El tejido interpuesto es continuo, ¿bien? Es continuo. Y es del tipo fibrosas. ¿Por qué? Porque es un ligamento, ¿sí? El ligamento está constituido, como saben, fibroso, se refiere a que hay tejido conectivo fibroso compuesto por colágeno, por ejemplo, ¿sí? Entonces es sin artrosis del tipo fibrosas, sin desmosis,
¿sí? Sin desmosis. Sin desmosis es básicamente porque constituye, como ven acá, un ligamento, ¿sí? Los ligamentos de mayor, menor longitud se los considera sin desmosis. Bien, entonces tipo de articulación, sin artrosis, fibrosa del tipo sin desmosis. Bien. El siguiente medio de unión en la columna vertebral, específicamente para los cuerpos vertebrales, ¿sí? Como venimos diciendo hasta ahora, va a ser, como ven estoy sacando vértebras, ¿sí? Va a ser el ligamento longitudinal posterior. Ya vimos el ligamento longitudinal anterior, esperen que saque todo. Vamos a verlo bien, ligamento longitudinal anterior, ligamento longitudinal posterior. ¿Sí? Bien. Ligamento longitudinal posterior básicamente se va a encontrar en la parte posterior, como pueden ver, de los cuerpos vertebrales. ¿Sí? No en la parte anterior, como justamente el ligamento longitudinal anterior, por eso se llama anterior. Y justamente por eso el posterior se llama posterior. ¿Bien? Se va a unir también tanto a los cuerpos vertebrales como a los discos intervertebrales, ¿sí? Y va a discurrir por este espacio, que justamente para eso saqué a los cuerpos vertebrales, va a discurrir por este espacio entre el arco vertebral y el cuerpo vertebral y el arco vertebral, que es el conducto, vamos a sacar esta vértebra, que es el conducto vertebral, ¿sí? Que por acá también les dije antes que pasaba la médula espinal. Entonces fíjense, el ligamento longitudinal posterior va a ser contenido del conducto vertebral, ¿sí? Va a funcionar estabilizando a la columna, ¿sí? ¿Desde dónde a dónde se va a extender? Bueno, desde lo que es. Vamos a sacar estructuras para que se entienda bien. Se va a extender desde el nivel, acá no se puede ver bien, ¿sí? Pero se va a extender desde el nivel de C3, ¿ok? Es decir, desde la vértebra cervical número 3. No desde el hueso occipital, como lo hace el ligamento longitudinal anterior, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque arriba de este ligamento vamos a tener una estructura que se llama membrana tectoria, que ahí le acabo de colocar. La membrana tectoria forma parte de otra articulación del grupo de las específicas, que yo les dije, de la región cervical superior, ¿bien? Y esta membrana tectoria se continúa a nivel de C3, como podemos ver acá. Podemos poner C3 para que lo vean bien. Ahí va. A nivel de C3, según la literatura de la Target, ¿sí? Acá podría ser C2, según el Atlas, pero esto es a nivel de C3. Se continúa hacia inferior, ¿sí? La membrana tectoria, como ligamento longitudinal posterior, que es lo que venimos viendo. Entonces, desde el nivel de C3, ¿bien? Y descendiendo por dentro, como pueden ver, del conducto vertebral, vamos a sacar esto, ahí va, por dentro del conducto vertebral, hasta lo que es el hueso sacro, o sea, fíjense todo lo que desciende, todo por el conducto vertebral hasta el hueso sacro, ¿bien? A lo que se conoce como conducto sacro, que no es ni más ni menos que la continuación del conducto vertebral que yo les venía diciendo, ¿bien? A nivel del hueso sacro, ¿ok? Se extiende hasta el conducto sacro, el ligamento longitudinal posterior, ¿bien? Todo por detrás de la columna, o sea, por detrás de los cuerpos vertebrales, disculpen. ¿Y qué tipo de articulación es? Exactamente lo mismo que el ligamento longitudinal anterior. Si es una sinartrosis, sin desmosis, perdón, una sinartrosis fibrosa, nuevamente tejido conectivo fibroso, del tipo sin desmosis, porque es un ligamento. Bien, permítanme nombrarles un tipo de articulación más que encontramos entre los cuerpos vertebrales, específicamente en la región cervical, ¿sí? Estamos en la región cervical, entre unas estructuras
de las vértebras cervicales que ya habíamos visto en el primer video, que son las apófisis unciformes. Las apófisis unciformes son estas estructuras de acá, 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 que son exclusivas, como ven, acá no se encuentran, pues está la región torácica, son exclusivas de la región cervical, estas apófisis unciformes. Se van a articular con la vértebra suprayacente, o sea, superior, la vértebra cervical superior, a nivel de lo que se conoce en el cuerpo de la vértebra cervical como escotadura lateral. ¿Sí? Es una escotadura lateral, se encuentra en esta región. No sé si la indicará el atlas. A ver, capaz. No, me parece que no la... No, no. Bueno, no importa. Básicamente, la apófisis unciforme se, se articula, como les venía diciendo, este, vamos a verlo a este nivel, con la escotadura lateral de la parte inferior de los cuerpos vertebrales cervicales. La escotadura lateral estaría en este nivel aproximadamente. Lo importante es que van a formar un tipo de articulación que se conoce como articulación uncovertebral, ¿sí? Que se encuentra exclusivamente a nivel cervical, ¿sí? ¿De qué tipo es esta articulación? Bueno, esto es un tema polémico porque en el Latarjet, Ruiz Liard, no aparece específicamente el tipo de articulación. En el libro Pro tampoco. Tuve que recurrir al Testut, al libro Testut de anatomía. O sea que esto ya es bastante más profundo y complejo. No complejo, pero es un detalle. La verdad que esto nadie probablemente se los pregunte nunca en un examen. Pero bueno, como dato anatómico es interesante. Las articulaciones uncovertebrales, ¿sí? Son del tipo sinoviales, ¿sí? Es decir, de artrosis o sinoviales. Tienen una cavidad sinovial interpuesta entre entre las estructuras que se articulan, ¿sí? Y es del tipo plana, ¿ok? Es una articulación sinovial plana. Esto lo hice en el Testut, si alguien lo quiere ir a ver, es de ahí, ¿sí? Es conocida en la literatura antigua como el grupo de las artroideas, si no me equivoco. Este, y bueno, es realmente un detalle. Pero lo importante, desde mi punto de vista, es que ustedes conozcan que hay articulaciones del tipo, o llamadas uncovertebrales, entre los cuerpos de las vértebras cervicales. ¿Sí? Eso es realmente lo principal. Bien. Bueno, muy bien. Entonces, para finalizar con las articulaciones generales, ya explicamos las relacionadas a los cuerpos vertebrales. Ahora vamos a ir con las relacionadas a los arcos vertebrales. ¿Sí? Entonces van a ver que, si ustedes saben bien las diferentes partes del arco vertebral, por ejemplo las apófisis o las láminas, ¿sí? Que eso está todo en el video anterior, van a entender muy fácilmente estas articulaciones. Entonces, en primer lugar vamos a empezar por las articulaciones entre las apófisis articulares, tanto superiores como inferiores, ¿sí? De las diferentes vértebras en todos los niveles de la columna. Estas articulaciones se van a llamar articulaciones sig-apofisarias. Sig-apofisarias, con C, voy a tratar de escribírselos en el video. Em, y son articulaciones que ya nombramos en el video anterior, porque justamente van a ser diferentes en su tipo y género según la región de la columna de la que estemos hablando. En la región cervical van a ser articulaciones del tipo sinovial plana, en la región torácica también, sinoviales planas, ¿sí? Es decir, hay cápsula articular con una membrana sinovial, revestida por una membrana sinovial, interrumpida por una membrana sinovial también, em, y las superficies articulares son planas. ¿Qué pasa? En el nivel lumbar esto cambia, ¿sí? Las articulaciones sigapofisarias son del género trocoide, ¿sí? Son, eh, este, claramente siguen siendo tipo sinovial, pero el género es trocoide, es decir, permiten un movimiento en el eje
longitudinal, una rotación, ¿sí? Y esto se debe a que las estructuras, las apófisis articulares en estos niveles, cambian su conformación. Las apófisis articulares inferiores de las vértebras lumbares son convexas y las apófisis articulares superiores de las vértebras lumbares son cóncavas, ¿sí? Las convexidades y las concavidades y la disposición que toman forman una articulación sinovial trocoide, ¿sí? Eso es lo relevante, eso es lo que tienen que saber, es lo más importante de todo, ¿sí? Claramente las articulaciones sinoviales son semimóviles en cuanto a su movilidad, no tienen tanta movilidad, aunque se mueven en los tres ejes, pero no tienen mucha movilidad dentro de esos ejes. Entonces se las considera semimóviles, ¿no? Bueno, entonces, eso en cuanto a las apófisis articulares. Ya cuando hablamos de, del resto de articulaciones, ¿sí? Vamos a estar hablando eh, de lo que son ligamentos. Bien, no quiero ya terminar de generalizar esto porque quizás mientras grabo el video me acuerdo de una articulación más, pero si no me equivoco, a partir de ahora vamos a hablar de ligamentos únicamente. Entonces vamos a estar hablando de articulaciones eh, sin artrosis, fibrosas sin desmosis. Bien, y vamos a empezar nombrando a las que se encuentran entre las apófisis transversas. Entre las apófisis transversas vamos a tener a los ligamentos intertransversos, como podemos ver acá. Muy fácil de razonar, es decir, se encuentran entre apófisis transversas. Entonces, ¿cómo le decimos? Intertransversos, ligamentos intertransversos, entre apófisis transversas. Bastante simple, ¿sí? Entre lo que son las apófisis espinosas de las vértebras, ¿sí? Todo por esta región de la columna, vamos a tener dos ligamentos. El atlas únicamente nos muestra eh, un ligamento, un tipo de ligamento que es el ligamento supraespinoso, ¿sí? Los ligamentos supraespinosos se van a extender por todos los vértices, como pueden ver, de las apófisis espinosas. Vértices, vértices. Acuérdense de eso porque hay una articulación más en este nivel. Lo importante es que las supraespinosas es entre los vértices de las apófisis espinosas. Y en el nivel cervical, ¿sí? Se va a ensanchar y agrandar formando este ligamento. Ese ligamento nucal. Va a darle sostén a la cabeza y a la región cervical, pero principalmente anatómica y descriptivamente tenemos que decir que es un ensanchamiento notable y que justamente no nos va a permitir tocar a las apófisis espinosas en los niveles superiores a C7. Es decir, la primera vértebra que nosotros podemos palpar, ¿sí? La vértebra palpable o prominente de nivel cervical es C7, que es desde donde se extiende, ¿sí? Desde donde se extiende el, el ligamento nucal, ¿sí? Que es ni más ni menos que la continuación de este ligamento supraespinoso, ¿sí? Em, hasta lo que es la protuberancia occipital externa, ¿sí? Si lo decimos de superior a inferior, sería de la protuberancia occipital externa hasta la apófisis espinosa de C7, ¿sí? En su vértice. Pasando claramente por las apófisis espinosas de las vértebras C6, C5, C4, C3, C2, ¿sí? Bien, entonces, claramente cuando hablamos de protuberancia occipital externa estamos hablando de un accidente, una saliente ósea del hueso occipital, como ya saben es un hueso del cráneo, ¿sí? Ya repasamos la porción basilar antes en el video, pero es un hueso del cráneo, es lo que tienen que saber, ya lo van a ver cuando estudiemos lo que es la región del cráneo, ¿sí? Es uno de los huesos. Ya saben, tenemos parietal, frontal, temporal, hay más huesos, el occipital es uno de ellos. Bien, em, además de este ligamento supraespinoso, ¿sí? Vamos a tener capaz un ligamento menos conocido, que son los ligamentos interespinosos, ¿sí? Que se van a desarrollar entre las apófisis espinosas, no entre los vértices de las apófisis espinosas, sino entre la cara inferior y la cara superior de diferentes vértebras espinosas,
todo a lo largo de la columna. ¿Sí? Lo que pasa es que en el atlas no lo muestran. ¿Sí? No están mostrados estos ligamentos interespinosos. Pero sepan que están ahí, que son del mismo género que tipo y género que lo que vienen siendo el resto de articulaciones. Sin artrosis, fibrosas sin desmosis. Bien. Y por último, y ya para finalizar, si no me equivoco, vamos a tener a los ligamentos amarillos. ¿Sí? ¿Qué eran los ligamentos amarillos? Bueno, eran estructuras, ¿sí? Mejor dicho, más que eran, que son, vamos a decir. Son estructuras que van a unir las láminas de las vértebras. Si recuerdan del video anterior, la lámina era el espacio vertebral, o sea, la parte del arco vertebral. Si recuerdan bien, el arco vertebral, tiene sentido, estamos viendo las articulaciones entre los arcos vertebrales. Es el espacio que se encuentra entre la base de la apófisis espinosa, ¿sí? Y la porción interarticular de la vértebra, ¿sí? O bueno, también podemos decir entre la base de la apófisis espinosa y las apófisis articulares, ¿sí? Pero lo correcto sería entre la base de la apófisis espinosa y la porción interarticular de la vértebra. ¿Sí? Eso sería la lámina, parte del arco vertebral. Estas láminas se encuentran unidas entre sí por los ligamentos amarillos, ¿sí? Así que bueno, eso sería todas las articulaciones, como les dije, generales, ¿sí? Que se extienden por toda la columna. Y que ustedes tienen que saber porque pueden ser preguntados en exámenes, ¿sí? Sobre todo esta última parte que vimos de ligamentos amarillos, ligamentos intertransversos, interespinosos, supraespinosos, ¿sí? Son cuestiones que tienen relevancia. Bien, como ya les dije, vamos a hacer un video más, una parte 2 de este tema de las articulaciones de la columna. Así que los espero en la parte 2 de este video, ¿sí? Un saludo.